Bueno, muchísimas gracias por venir, gracias al correo por invitarme y bueno, a vosotros por venir. Viernes 4 de la tarde es heavy metal, así que gracias. Os voy a hablar de 72 kilos, yo me llamo Óscar, soy de Bilbao y tengo un proyecto que se llama 72 kilos desde el 1 de enero de 2008, cuando aposté con mis amigos que era capaz de bajar de 92 kilos a 72. En mi vida hubiera pensado que aquel, ok, vamos a hacer ese proyecto, me iba a traer al Guggenheim, o que iba a hacer libros, o que iba a viajar por el mundo, o que iba a hacer una exposición en Tokio. O sea, realmente hoy cuando venía para aquí me sigo sin creer eso. Me gusta venir a contar mi historia porque creo que mucha gente no se atreve a tener historias así porque tiene mucho miedo. Yo también tenía mucho miedo y sufrí bastante. Pero esto no es de la noche al día, esto supone bastante trabajo y darse un poco de una oportunidad. A veces es 10 minutos, a veces es 15 minutos al día, 30 minutos. Y sumar 15 minutos al día durante meses, durante años, en algún momento va a funcionar. Yo no hice una apuesta muy fuerte desde el principio, porque creía que, porque no sabía, porque era bajar de peso de 92 a 72, y me fui dando cuenta poco a poco. Os voy a contar un poco ese trayecto al principio inocente y luego cuando ya vi que eso se convertía en un trabajo. Es raro que alguien firme con 72 kilos. Yo no conocía a nadie que firmara con un número. Pero la historia empieza como muy tonta, muy tonta. Con esa apuesta que mis amigos me dicen, ¿por qué no bajas a 72 kilos? Seguro que no eres capaz. Yo les dije que sí. Yo antes vivía en Madrid, había estado estudiando en Estados Unidos y había trabajado en Estados Unidos y en Madrid, en la agencia de publicidad donde trabajaba, estos amigos me dijeron esto y abrí un blog, 72kilos.blogspot.com, que a día de hoy sigue vigente y es el corazón de todo. Yo soy de Bilbao de toda la vida, vivo aquí desde siempre, menos la época que estuve viviendo fuera en Madrid y en Estados Unidos. Y ya cuando volví, bueno, esto es al principio, esta es mi primera viñeta. No soy un gran dibujante, ahora soy ilustrador o me presentan o me presento como ilustrador, pero yo no soy un gran dibujante, no sé dibujar académicamente. Seguramente la única vez que voy a estar en el Guggenheim va a ser por esta charla. No soy un gran artista, no creo que tenga esa capacidad. Tengo otras, pero no tengo la capacidad de ser un artista bello. Cuando comencé a dibujar, esos dibujos eran como muy tontos, realmente tontos, no hacían gracia a nadie más que a mis amigos y ni siquiera. Y cuando conseguí bajar hasta 72 kilos, que fue un año en el que iba publicando una viñeta al día, descubrí una cosa que era mágica, que era el interés compuesto de dibujar una sola cosa al día, de dedicarle 10 minutos al día, hacer un poco de reflexión y decir, vale, ¿qué me ha pasado en el día? ¿Cómo afecta eso a mi objetivo de 72 kilos? Y cómo lo convierto en un dibujito. Y ese hallazgo lo convertí en mi hábito, en llevar un cuadernito siempre conmigo todos los días y empezar a dibujar sobre cualquier tema. Cuando ya conseguí bajar a 72 kilos, empecé a hablar sobre correr, que era otra de mis pasiones, y me empecé a apuntar a maratones por el mundo y a correr por lugares donde me apetecía, a andar en bici. Y eso empezó a atraer a más gente a mi proyecto, a ese blogspot que tenía. Las redes sociales todavía no eran como una gran cosa, pero empecé a subirlo, a ver dónde iba. Yo trabajaba en agencia de publicidad, pero eso me quemaba un poco porque lo que yo presentaba
tenía que pasar muchos filtros, primero por el director de arte con el que trabajaba, luego el director creativo, luego el director de cuentas, luego el cliente, luego el jefe del cliente, luego el superjefe del cliente, luego un focus group en Brasil para ver si él se entendía, luego un focus group en China para ver si se entendía. Y si después de todo eso la idea que yo había gestado salía, era un 5% de lo que yo había gestado, de lo que yo había colaborado. Y eso a mí me quemaba bastante, porque a mí me gustaba crear. Con todo este proyectito, que era, ya digo, muy tonto, fui ganando visibilidad y yo llenaba cuadernos, era un dibujito al día, no hacía dos, hacía uno. El de hoy, por ejemplo, el de hoy 19 de abril, no está dibujado, pero voy a publicarlo. Cuando llegue a casa después de esta jornada lo voy a hacer y a las 9 menos 10 voy a publicar una. Solo pretendo eso, no más. La temática es lo que me está ocurriendo. A veces lo que me pasa adentro, a veces lo que le pasa a mi familia, a veces lo que veo en las noticias o lo que me gustaría que pasara en las noticias y no pasa. Pero intento hacerlo como muy, muy simple. No intentar sobreexplicar las cosas o no dar ningún consejo que yo no tomaría. Estas son algunas ideas que se han ido cruzando en mi vida con cosas, nacimientos de amigos, de hijos de amigos. ¿Se lee bien? ¿Se ve bien? Consejos que me he querido dar yo a mí mismo cuando me veía acelerado. Noticias sobre la guerra, sobre invasiones, sobre cosas que yo, cuando ya tenía hijos con mi mujer, me veía y decía, esto no puede ser. ¿Qué pasaría si yo fuera una familia en la que en el país están invadiendo? ¿Qué pasaría? Y eso, convertirlo en una viñeta, no hacía mucho más. Siempre intentaba, por mi formación publicitaria, siempre teníamos una limitación, ya fuera de espacio o de tiempo. Cuñas de radio de 20 segundos, de 30 segundos, spots de tele de 15 segundos, de 10 segundos, banners súper pequeños. Yo eso, después de estudiar aquí en la UPV, luego ir a Madrid a estudiar un máster, trabajar en superagencias con superproyectos, pero que te pedían no que hicieras una cosa enorme, sino que hicieras una cosa súper sencilla para que se entendiera rápido. Eso yo lo trabajaba en mis cuadernos para mi proyecto personal y funcionaba porque con muy poco conseguía contar cosas. Y a veces pasaba una cosa magnífica, que era que lo que yo pensaba o lo que yo proponía, la gente lo descodificaba de otra manera, mucho mejor, mucho más inspiradora, con mucho más potencial. Y todo eso me ha dado pie a que las viñetas se convirtieran en libros, en tener la oportunidad de trabajar con editoriales súper potentes que me llamaban y decían, queremos hacer alguna recopilación de viñetas que ya has publicado, más otras que hagas para convertirlas en libros. Ese amarillo, que se lee peor, se llama 1 millón de runners, fue el primero, en 2014, luego vinieron otros. Las vidas que dibujamos, El mundo es un regalo, Un libro contigo, Las cosas que importan, bueno. Y este último, El pequeño libro del amor, que ha salido hace 2 meses y que ya va por la 3ª edición y me parece como un regalo para mí, el poder seguir produciendo libros que hablan sobre lo que veo yo, sobre lo que para mí es el amor, sobre las pequeñas dosis de amor que yo estoy viendo en el día a día que quizá pasan un poco desapercibidas. Y todo esto está genial y de repente se ha convertido en mi trabajo. Hace 3 años trabajaba en una agencia de publicidad de aquí. Creo que se tardan 4 minutos desde aquí mismo hasta la puerta de la agencia donde trabajaba. Y yo me encontraba muy a gusto, pero el proyecto que yo
estaba desarrollando por las noches, por las madrugadas, trabajando en estas viñetas, en estos libros, de repente estaba yendo mucho mejor. Me tenía que pedir vacaciones de la agencia de publicidad para poder ir a dar una charla como esta o una firma de libros en Ecuador. Era una cosa muy rara en la que yo terminé yendo al psicólogo para intentar desentramar todo ese lío, lío bueno en el que se había convertido todo esto. Bueno, esto ya lo he dicho, pero dibujo diariamente desde aquel 1 de enero y hay días en los que abro esa ventana para colaborar con marcas. Obviamente es muy goloso ver los números que arrastro y que he conseguido, y ahora me siguen un montón de personas que hay veces que se me escapan, que yo no sé cuánto es 1 millón, no sé cuánto es 1,5 millones de personas siguiendo mis viñetas diariamente. Y obviamente hay marcas que han querido sumarse a eso y han preguntado cómo podíamos colaborar. Y se han acercado de muchos tipos, de muchos colores, de todo, os podéis imaginar. Cosas muy bonitas, cosas un poco más amargas, gente que se quiere aprovechar de toda esa visibilidad y de la capacidad que yo tengo de resumir o de contarlo con menos elementos. Aquí traigo casos de éxito, creo, para mí, que igual no han tenido mucha repercusión, pero que entiendo que trabajar con marcas que tienen un buen fin o que tienen algo interesante que contar o algo positivo que contar, son con las que yo quiero trabajar y quiero que sea el trabajo para el resto de mi vida. Este trabajo es uno de los que más ilusión me hace, que es Turismo de Islas Canarias, que me propusieron hacer una publicación a final de año para contar los propósitos para el siguiente año, coincidiendo con sus 8 islas, 8 propósitos que, bueno, que se desgranan. No los voy a contar todos porque si no se hace un poco largo, pero utilizando mis viñetas de lugares icónicos de cada una de las islas, trabajar con ellos. Y fue magnífico y tuvo una repercusión brutal y la gente de las islas lo tomó como propio, se lo imprimieron en sus casas para hacer calendarios. Bueno, una historia como magnífica que yo desde mi casa, desde mi mesita donde yo trabajo todos los días, no me podía imaginar. O trabajar con Nike. Yo cuando empecé a trabajar en publicidad, mi sueño era hacer un anuncio con Nike. No sé si hay alguien que haya trabajado en publicidad. Para mí, por cómo me gusta el deporte, haber corrido por un montón de sitios, haber jugado a baloncesto, a fútbol, patinar, o sea, mi vida un poco giraba en torno al deporte, recibir un día un mail que tenía el título Nike más 72 kilos y me puse a llorar. O sea, estaba yo en mi casita y me puse a llorar. Dije, pero esto ha llegado, ha pasado. Y quizá el camino normal hubiera sido pedir trabajo en Wieden & Kennedy, que es una agencia que está en Portland, en Oregón, en Estados Unidos, que es muy difícil, donde están los mejores creativos o unos de los mejores creativos del mundo. Pero yo tomé otro camino, mucho más inocente, quizá no tan obvio. Y un día llegó, después de muchísimos años, un mail que ponía Nike más 72 kilos. Luego el proyecto ha sido fantástico, no ha tenido una repercusión, la gente no ha ido a las tiendas a comprar zapatillas porque ha visto mi publicación en Instagram. No ha tenido una repercusión comercial, pero ellos tampoco querían eso. Ellos querían el lado humano que quizá no estaban teniendo en ese momento. Pero para mí, imaginaos que era algo fuera de lo normal. O que te llame Netflix para que tú cuentes cómo es una serie que van a lanzar. Esta serie se llama El tiempo que te doy, que es una serie súper cortita, con capítulos muy cortos, de una relación de 2 personas, y me dijeron, ¿qué harías tú para enseñar esta serie? Y bueno, fue increíble, porque yo les presenté, antes lo hablaba con Alfonso,
cuando te escribe un cliente, ahora tengo la suerte de que me dicen eso, ¿qué harías? No me piden, haz esto, sino, ¿qué harías? Es un folio en blanco que yo tengo que rellenar con mis colores. Y eso para mí eso es un sueño. Y me dijeron, ¿qué harías para anunciar el tiempo que te doy? Entonces hice una publicación que es, por mucho tiempo que pase, te seguiré recordando. Lo vuelvo hacia atrás. Bueno, si no habéis visto la serie, no destripo mucho, pero es una ruptura entre dos personas. Y técnicamente la serie tiene una cosa muy interesante, que es cada capítulo tiene un minuto menos de recuerdo de la chica sobre la historia que ha tenido con el chico. Entonces a mí se me ocurrió que en este carrusel que yo publiqué en Instagram, cada viñeta tuviera un minuto, una fracción más de su vida una vez de que estaba sola. Pero aún así siguiendo recordando lo que vivió con su pareja. Por mucho tiempo que pase, te seguiré recordando. Bueno, esta serie, ayudada por obviamente Netflix, que es una industria muy potente, ayudó a que tuviera muchísima repercusión. Y mágicamente también, publicando diariamente, en algún momento recibo una llamada de una agencia muy importante en España, a la que se llama China, que está en Madrid y que me hubiera gustado trabajar allí, porque la gente allí es muy buena. Y de repente recibo un mail de ellos y me dicen, estamos preparando la campaña para el sorteo de oro de Cruz Roja. Nos gustaría que ilustrases 10 boletos y vamos a hacer una animación, un anuncio con tu estilo. ¿Te gustaría? Entonces, obviamente yo dije que sí. Mira, mira, esto es un boleto del sorteo de oro de Cruz Roja. Pero si te fijas bien, lo que parece oro es una oportunidad para quienes buscan trabajo. Es acogida para quienes necesitan refugio y compañía para las personas que están solas. Parece oro, pero es una respuesta inmediata ante cualquier emergencia. Un camino hacia una vida sin violencia. O incluso conocimiento sobre alimentación saludable. Así, cuando tengas un boleto como este en tus manos, sabrás que en el sorteo de oro, lo que oro parece, Cruz Roja es. Compra ya tus boletos y colabora con Cruz Roja. Ay, no. No. Esto no lo he hecho yo. Bueno, de repente había una cosa animada con mis dibujos. Yo que no sabía dibujar, yo que, no sé si os habéis fijado, pero lo voy a pasar súper rápido hacia atrás. Yo que había dibujado esta primera viñeta, tenía en la tele 45 segundos animado por una de las mejores productoras de España de animación. Yo que había dibujado mi pie derecho con 6 dedos. O sea, es una locura, pero no había pasado de la noche a la mañana. Había pasado muchos años. Esto lo hice el año pasado, lo de Cruz Roja lo hice el año pasado, y han pasado 16 años. Pero han pasado una viñeta al día, no ha pasado mucho más. He colaborado con marcas, con New Balance, que no era Nike, pero era New Balance, y me han permitido ir a un entrenamiento con gente con discapacidad y me han permitido dibujar en directo, y se me ha ocurrido esto, que era la vida se amplía cuando corres a tu manera, con el Club Paralímpico Javi Conde, que está aquí en Basauri. Bueno, son cosas a las que me aferro para decir, este camino está funcionando, pero solo funciona si hago una viñeta al día, ¿no? Si hago este trabajo, si hago el trabajo de Cruz Roja,
si me invitan al Camino de Santiago y voy y lo hago con la mejor de mis capacidades. Estuve dibujando en directo cuál era un Camino de Santiago, nunca lo había hecho y me pareció una experiencia brutal poder dibujar todo lo que estaba pasando y luego convertirlo en una publicación en Instagram. Y yo soy como muy inocente y no estoy como muy preparado para el mundo de la empresa, que ahora hablaré un poco, pero yo sigo siendo esa persona que con 20 y pocos años le propusieron bajar de 92 kilos a 72 y cayó como un novato y dije que sí y empezó a dibujar un dibujito. Entonces yo me animo a eso y hay veces que casi ni pregunto el presupuesto que hay. Lo hago porque me apetece. Hay cosas que luego me pongo un poco más cerebral y digo, sí, lo tengo que hacer por algo de dinero porque tengo hijos y tengo una familia y quiero irme de vacaciones y quiero ahorrar. Pero hay ciertos proyectos que de repente digo, es que esto voy a ganar mucho más si lo hago que si no lo hago. O de repente que te llamen para hacer una exposición en Tokio con tu trabajo. Eso, ¿cómo se paga? Eso, aunque me muera hoy, volviendo a casa, ya he hecho una exposición, ya ha habido gente en Japón viendo mi trabajo. O sea, es una locura, viéndola en persona, no viéndola a través de una pantalla. Para mí eso es una locura. Y cada vez que lo pienso digo, he hecho una exposición en Tokio. O sea, me han pagado el billete. He estado allí en un hotel increíble, he podido correr por Tokio y he hecho una exposición en el Instituto Cervantes. Me parece una barbaridad. Me han invitado a ir a Uruguay a hacer un mural. Esta mujer, que se llama Stephanie Selman, es una americana que le encantaba mi trabajo y un día me escribió por LinkedIn, y me dijo, me gusta mucho tu trabajo, quiero que ilustres mi página web. Y empecé a trabajar con ella y hubo un momento que la chica era tan maja que me dijo, oye, quiero que vengas con tu familia a conocer Uruguay, quiero que vengas. Y mi padre me dijo, pero ¿estás seguro que te invita una señora a Uruguay y tú te vas? Y bueno, sí, estuve indagando y sí, era de verdad. Y bueno, tiene una empresa que se dedica a educar financieramente a la gente que no tiene tantos recursos y es patrona de una fundación que ayuda en un barrio bastante conflictivo de Montevideo a dar educación de primer nivel con los mejores profesores del país a niños y niñas que no tienen ni un peso para vivir. Y había escuchado en un podcast que me habían hecho una entrevista que uno de mis sueños era hacer un mural en alguna parte del mundo. Entonces dijo, ese lugar va a ser Casa Pueblo en Montevideo. Quiero que vengas, haces ese mural, tu primer mural en el mundo va a ser ahí y vente con tu familia. Y el año pasado fuimos, mis 2 hijos y mi mujer y yo, y fuimos allí. Y todo fue por dibujos, por ese pequeño proyecto que supongo que algunos de vosotros, algunas de vosotras lo tendréis. ¿Os gusta la jardinería? ¿Os gusta la cerámica? Dadle una oportunidad, 15 minutos al día. Yo no os puedo prometer que os vayan a llevar a Uruguay. Stephanie, yo creo que se arruinó después de llevarme a mí. Pero eso solo se construye así. Una tacita de cerámica al día o un post sobre lo que queráis. Pero tiene que ser, y a veces lo tendréis que hacer a la 1 de la mañana o a las 5 de la mañana o a la hora del café. Daos una oportunidad. Creo que merece la pena. El camino es muy largo. A veces pensáis que no, es que yo tengo 40 y no da tiempo, pero es que vamos a vivir hasta los 90 o hasta los 100. Da tiempo. Sobre todo por quitaros la duda. Porque yo cuando fui a la terapia, cuando estaba mal y quería dejar mi trabajo, pero no sabía si podía, tenía ese problema. ¿Me dará el dinero? Era mi máxima preocupación, pero luego no era mi máxima preocupación.
Mi preocupación era, voy a estar feliz con esto y ahora estoy feliz. Me parece un sueño poder hacer todo esto. He podido ilustrar la Constitución española, que también me parece una cosa, en tiempos un poco convulsos, poder aferrarse a algo que creo que nos une a todos y dar un poquito de claridad, un poquito, aunque solo fuera un poquito, poder ilustrar, que creo que solo lo ha publicado, lo ilustró Forges en su día, y de repente poder ilustrarlo yo. O sea, me sentía como que estaba siendo parte de la selección española de ilustración y me habían elegido. Realmente me sentí un poco así. Bueno, poder ir a la Moncloa de repente un día y poder hablar con la gente de allí y me dijeran y poder estar hablando de este proyecto. Es una experiencia que no se paga con dinero, aunque luego me pagaron. He podido hacer merchandising, he podido trabajar con gente maravillosa, utilizando mis dibujos para ponerlos en calendarios que se agotan en 2 días. Cosas que no me atrevo a hacer yo solo porque tienen un coste muy alto y porque, como os he dicho antes, la empresa quizá no es mi fuerte. Yo estoy muy contento con un cuaderno, con mi iPad y con un boli, trabajando en ideas, en contar cosas como muy simples y evitar un poco proveedores y cosas que no me gustan, que quizá hay alguien que sea su pasión y, bueno, seguro que ese puede ser su trabajo. Y entre todas esas colaboraciones que hago con merchandising, de repente viene un chico que también es creativo en una agencia de publicidad y me dice, mi padre tiene ELA, le acaban de diagnosticar, vamos a colaborar con una fundación, ¿te gustaría dibujar la camiseta para mi padre, para esta fundación? Y le dije, obviamente sí. Y llegamos a una idea que era magnífica, más por su parte que por la mía, que era utilizar con una tinta termosensible que solo se ve cuando sales a vivir. Entonces, cuando te da la luz del sol, pone hoy es el mejor día, que es el lema que se ponen en su familia, porque el ELA, como sabéis, parece que cada día estás un poco peor. Entonces, hoy es el mejor día. Y es un lema que me pareció muy bonito y en el que participé. Y todas las métricas, y sé que se me acaba el tiempo, solo un minuto más. Las métricas, como os he dicho antes, son un poco frías y yo no me acostumbro a ellas, pero poder trabajar con gente, poder decidir con qué gente trabajas y con qué no, te pone en situaciones bastante bonitas. Poder trabajar con aldeas infantiles, por ejemplo, con la que de forma altruista yo ilustro cosas que me gustan sobre el Día de los Hermanos, por ejemplo, y consigue llegar a 11 millones de personas. O sea, me parece una barbaridad. Estas son las 12 viñetas que más se han visto en los últimos 2 años, de mis estadísticas, de lo que yo he publicado, y 3 han sido con clientes, con gente que me ha preguntado, ¿qué harías tú para ayudarnos, para contar esto? Aldeas infantiles o una farmacéutica o una empresa que se dedica al scouting de gente. Para mí eso es un regalo, el poder ayudar a gente a través de mis dibujos. Pero más allá de las estadísticas, lo que más me gusta es que este proyecto ya no es mío, que yo dibujo una cosa y hay alguien en el otro lado de la pantalla, en otro lado del mundo, que lo transforma en lo suyo. Hace unos meses, recibí este mensaje. Hola, te escribo para darte las gracias. No sé si lo llegarás a leer. Mi madre acaba de morir. Tenía cáncer de ovario y luchó con... Bueno, leedlo vosotros. Luchó como una guerrera hasta el último momento. Desde que la oncóloga nos dijo que no había nada que hacer, fui dejándole en su mesita una nota cada día. Y no sabes la ilusión que le hacía
y lo que le animaba. La sacaba de tus publicaciones. Solo quiero darte las gracias por hacer lo que haces. Que sepas que estás ayudando a mucha gente a seguir para adelante. Y me manda esa foto con un montón de viñetas mías dibujadas por ella. Gracias.